quien posee una maestría y un doctorado en educación, con concentración en orientación y consejería. Trabaja en el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil del Recinto de Río Piedras. Es miembro de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional. Está certificado por la National Board of Certified Counselors. Ha publicado varios libros y artículos sobre distintos aspectos de la consejería profesional. Es dueño de las prácticas privadas de consejería profesional Amarres y el taller del carpintero, orientada esta última a ministros y ministras eclesiales en Puerto Rico. Antes de comenzar, queríamos preguntarle a nuestros recursos si quisiera que las preguntas se hicieran durante el webinar o se tuviesen y se hicieran al final. Primero, buenos días a todos. Las preguntas las pueden ir formulando. Yo paro cada cierto tiempo y pregunto si hay algo que haya que aclarar y lo hacemos así. Perfecto. Entonces, Necesito tu ayuda en cuanto a la presentación. Le doy a share ahora. vale, aquí estaré atento. Le doy a share para la presentación, ¿verdad? Sí, sí, señor. Ok, vamos a ver. Está abierta, pero no la veo por aquí. Vamos a ver. Ahí, vamos a ver si esa es. ¿La puedes ver bien? Sí, ya se está viendo ahí. Pues podemos comenzar entonces, ¿verdad? Sí, señor. Vale, pues muchísimas Adelante, gracias. el público es suyo. Bueno, muchas gracias. Saludos a todo el mundo. Es una semana interesante con las cosas que están pasando a nivel local y a nivel mundial. Y es un buen momento también para hacer un alto en el camino y ver qué creemos, qué pensamos, qué esperamos acerca de la vida cuando la vida va por un camino distinto al que nos habíamos planteado o habíamos imaginado. Eh, Vamos a ver acá. Ok. De vez en cuando la vida nos detiene en el camino y nos dice, vamos a hacer un inventario de lo que se ha logrado, de lo que falta por lograr, de lo que no se va a poder lograr por las razones que sean. Hace un rato yo terminé de atender a una persona que debido a toda la situación que está ocurriendo ahora a nivel de los Estados Unidos se está viendo afectada en su vida y en su trabajo y se siente frustrada. Y digo, pero es que esa no está bajo tu control. Tenemos que trabajar con aquellas cosas que están bajo nuestro control y podemos modificar. Y tal vez hoy podamos tener algunas ideas que nos ayuden a hacerle frente a todas estas situaciones. La vida está llena de ambigüedades. Una ambigüedad es algo que puede irse tanto en una dirección como en otra. Y a veces se nos hace difícil tomar una decisión porque no tenemos claras las posibles consecuencias de lo que podría suceder. Nos gustaría tener certeza, pero la cosa es que la experiencia nos ha enseñado que no siempre seguimos los manuales tal y como los manuales están escritos. La experiencia, la sabiduría de otras personas, los consejos de otras personas nos dicen, muévete en esta dirección, pero como somos independientes, autónomos, tercos tal vez, o tercas, no, yo sigo por donde yo iba y yo lo voy a lograr, no importa el tiempo que me tome, pero hay que mirar el costo a pagar y las heridas que muchísimas veces se producen. Y ahora mismo tenemos una situación a nivel mundial muy complicada. La situación de Ucrania, la situación de Palestina, todo lo que está pasando a niveles de países pequeños que están preparándose para una posible guerra, más todo lo que está sucediendo en el norte con nuestros vecinos que tienen su plan de trabajo ya. Queremos claridad, pero las cosas no siempre son negras o blancas y hay unos matices de gris que tenemos que aprender a navegar. Cuando queremos saber qué tengo que hacer, qué tengo que pensar, qué tengo que adquirir para mi vida o para compartir con otros, nos encontramos con una o múltiples preguntas que cada uno de nosotros debe contestar desde su propio modo de vivir. La experiencia de otras personas es valiosa y ciertamente nos ayuda, pero cada uno tiene que hacer su propio caminar. Y cuando este caminar ya no sigue lo que se daba por seguro, sino que hay que adentrarse en lo desconocido, se puede convertir en una experiencia traumática.
Y ese trauma significa golpe, puede ser un momento apropiado para la reflexión. Lo importante tal vez es tener bien claro que todas estas preguntas sobre el modo de vivir no se contestan en solitario porque vivimos con otras personas. Lo que hacemos les toca, les afecta, lo que ellos hacen nos afecta también a cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer obligatoriamente en todo tipo de inventario es ver quiénes para nosotros se convierten en recursos y quiénes se convierten en obstáculos, en quién nos podemos apoyar, en quién podemos confiar. Y obviamente va en la otra dirección también. Las otras personas pueden confiar en mí, pueden creer en mí, pueden esperar que yo voy a estar allí a su lado, aunque sea para darles una palabra de aliento. Las respuestas o las muchas respuestas se van a producir de acuerdo a nuestro ser y estar en el mundo. Ser y estar son dos términos que se usan mucho en filosofía. En filosofía hay unas escuelas que dicen que lo importante es ser en el mundo y otras dicen lo importante es estar en el mundo. Significa la medida de compromiso mío con el mundo. Este es mi mundo, esta es mi vida, estas son las cosas que yo tengo que hacer, hacia ahí me tengo que mover. ¿Cómo lo estoy haciendo? No podemos estar desde lejos opinando o desde fuera opinando, porque nos lo van a decir inmediatamente. Hablar es fácil, yo lo que quiero ver es cómo lo puedo hacer realidad. Entonces, es muy importante lo que estamos viviendo en estos días, porque se está poniendo en tela de juicio todo lo que hemos creído, todo lo que hemos pensado hasta ahora y todo lo que hemos esperado hasta ahora de nuestra vida. Sigue siendo válido, sigue siendo lícito. Tengo que moverme en otras direcciones porque tal vez nunca había contemplado la posibilidad de otras opciones de vida muy distintas a las mías. Cómo me siento yo físicamente, cómo yo me siento a nivel relacional, cómo me siento a nivel local, en mi comunidad, en mi familia, en mi barrio. Todo eso importante. Las ambigüedades en la vida nos señalan que hay una necesidad de otorgar significado para dar sentido a lo que se es y a lo que se hace. Expliquemos esto un poquito. La pregunta básica cada vez que tenemos un evento traumático, una experiencia traumática es, ¿por qué me está pasando esto ahora? ¿Y por qué me está pasando de esta manera? ¿Y por qué me está pasando a mí? Es un porqué que muchísimas veces no lo vamos a tener del todo claro. Pero si a mí me dicen, mira, lo que te está pasando se debe a que no seguiste una dieta adecuada, pues entiendo, ya hay sentido. Lo que a ti te pasa es que no te preparaste académicamente, lo entiendo también. No puedo dar marcha atrás al tiempo, pero entiendo, hay una razón, hay un significado. Y ese significado conlleva el yo poder mirar de frente mi propia vida. ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué hice a media? ¿Qué tendría, qué posibilidades tendría de recuperar el tiempo perdido? Que no siempre se va a hacer así. Hay dos tipos de actitudes. Por ejemplo, a un hombre le pueden decir, usted tiene cáncer en la próstata, y el hombre puede pensar, pues se acabó mi vida, y adoptar una actitud fatalista, derrotista, o puede decir, bien, tengo cáncer en la próstata, ¿qué voy a hacer? ¿Qué usted me recomienda? O puede ser a nivel de relaciones de familia o de muchísimas otras cosas también. Entonces yo necesito darle un sentido a a lo que está pasando, un significado para yo decir, bueno, pues entonces esto no lo puedo negar, esto está pasando en mi vida, esto es importante, yo tengo que atender lo que está sucediendo, cómo lo voy a hacer. Hay significados heredados, esto es lo que se llama la historia cultural de un pueblo, y estos tienen que ser sometidos a análisis. Vamos a tocar el tema del momento, que es Benito. Benito se ha echado sobre sus espaldas la defensa de la cultura de un pueblo completo y ha obrado de una manera que está dejando sorprendidos a todas las personas. Esto es lo que en verdad es nuestra cultura que hemos negado, que hemos silenciado, que hemos callado durante tanto tiempo. Son significados heredados que tenemos que someter a análisis. ¿Qué conlleva el ponerse una pava en la cabeza? ¿Qué estamos tratando de decir? Y eso son detalles muy importantes. ¿Qué conlleva el cantar este tipo de canción, tocar este tipo de música, defender este tipo de cultura?
A veces damos por válido todos estos significados heredados, siempre se ha hecho así. Recordamos las abuelitas que decían los blancos con los blancos, los negros con los negros, cada uno para su casa con los suyos. Y eso era lo que se había recibido, era una sociedad estratificada, clasificada, que ahora, por los adelantos de las comunicaciones, la inmediatez de las comunicaciones se hace difícil aceptar, igual de válido. Cuando a nosotros nos dan los diplomas de maestría y de doctorado, en el diploma siempre aparece, si es el latín, bien raro, que tenemos acceso a los privilegios del grado. Y uno se pregunta cuáles son los privilegios de una maestría en X cosa. Son más bien obligaciones, obligaciones con nosotros mismos y con otras personas para construir una historia a partir del logro. Cada logro no solo es el final de un proceso, es el comienzo de muchos procesos también. Y ya no significa que todo lo que hemos creído hasta ahora, esperado hasta ahora, se va a convertir automáticamente en realidad porque tenemos X o Y cosa completada. Significa que ahora hay que obrar con más responsabilidad. Hay significados creados con lógica, con coherencia. Hasta hace 5 años solamente se hablaba someramente de inteligencia artificial y ahora nos encontramos con que es una realidad mucho más complicada de la que podríamos habernos imaginado y hay que crear unos seguros para que esto no se convierta en un elemento que nos haga daño a todos, sobre todo los más vulnerables, como pueden ser los niños, como pueden ser las personas mayores, que muchísimas veces, y se está comprobando, la semana pasada salieron algunos estudios de hogares donde las personas mayores que son residentes, pues se entretienen ya no con la televisión, sino con una tablet, mirando también todo lo que produce la inteligencia artificial, que tiene sus bondades, que adelanta muchas cosas, pero al mismo tiempo tiene unas preguntas, formula unas preguntas que debemos mirar con mucha seriedad. Lógica y coherencia significa que se sostiene por sí misma esta explicación. Estos significados tienen razón de ser, no hay ni que cuestionarlos en muchísimas ocasiones. Quien tiene una facilidad para tener una educación académica tiene más probabilidades de salir adelante en la vida que quien no la tiene. Eso es lógico, eso es coherente. Pero también existe lo que se llama la experiencia de vida, que no necesariamente fue en un lugar académico, en un escenario académico, sino que la aprendí porque tuve que aprender estas destrezas, tuve que adquirirlas. John Dewey, que era un educador de lo que se llama la escuela pragmática, decía, si tú quieres ser plomero, estudia plomería. Si quieres ser electricista, estudia electricidad. Esto sería el daño a muchas universidades académicas con programas de historia del arte, de humanidades, de muchísimas cosas más, pero al mismo tiempo hace sentido. Si yo lo que quiero para mi vida es esto, pues no tengo que complicarlo con otras cosas. Lo demás se llama valor añadido. Lo demás es una creación que nos va a fortalecer. George Kelly era un psicólogo norteamericano que trabajó lo que se llama la psicología de los constructos personales. Él decía que todo el mundo es un científico, porque todo el mundo quiere saber qué está pasando, por qué está pasando y qué podría suceder. Y hay explicaciones que se dan rápidamente y son válidas. Hay otras explicaciones como las históricas nunca cuestionadas que se dan y no necesariamente son igual de válidas, pero están ahí. Y él proponía lo que se llama un alternativismo constructivista, esto es, vamos a ver otras posibles explicaciones. Dicen que si tú pones a 2 o 3 nutricionistas certificados juntos, lo que logras es un dolor de cabeza, porque este va a negar los valores de la carne y este los va a fortalecer, este va a hablar de las ensaladas, este va a decir que no se debe comer fruta. Yo lo estoy oyendo en estos días que la fruta es lo más dañino que puede haber para las personas. Digo, pero ¿de dónde se sacaron esta información? Kelly decía, si tú te propones otra posible explicación, otro posible camino, aunque después no te vayas por ahí, por lo menos te diste el tiempo y el espacio para pensar en posibilidades. Y a veces no pensamos en posibilidades, como decir que las yolas de Maduro no van a acabar con nosotros, pues no tiene que ser necesariamente con yolas, puede ser de muchas otras maneras que nos vamos a aislar y que nos vamos a hacer daño también como pueblo.
Cuando sucede algo en nuestra vida, nos preguntamos por qué y para qué. ¿Para qué está pasando esto? ¿Y qué implica esto ahora en mi vida? Que yo me tengo que mover en esta dirección. Estos inventarios forzados nos presentan nuevos rumbos, nuevas metas que nos asustan, nos emocionan y también nos retan. Hacer las cosas de una manera hasta ahora no conocida. Son caminos llenos de incertidumbre. Quisiéramos de nuevo tener la certeza de que esta decisión que estoy tomando es la correcta, pero en un buen por ciento de los casos de las situaciones no es así. Siempre vamos a estar caminando a tientas. Cuando yo llegué hoy al trabajo, la bombilla del elevador que sube al tercer piso donde está mi oficina no funciona. Entonces, cuando se cierra la puerta del elevador, es una oscuridad total. Esto es un ejemplo de esas incertidumbres que no están bajo nuestro control, pero que nos sacuden fuertemente. Una persona ansiosa sabe que va a estar un trecho en oscuridad. Tiene que pensar, mejor uso las escaleras o espero a que cambie la bombilla o lo que sea. Los mapas de antes ya no funcionan. Antes se hacía de una manera y funcionó. Ahora no necesariamente es lo mismo, no necesariamente es igual. Las preguntas que hacen nuestros niños son muy distintas a las que hacíamos nosotros. Hace unas semanas estaba leyendo el comentario de una mamá que estaba caminando con su hijito y lo tenía cogido de la mano. Y el nene le dice de una manera, en un momento le dice, mami, dime mi amor, tu mano cada vez es más pequeña. Y la madre entendió que el niño estaba viendo que sí, que había un desbalance, pero era porque la mano de él es más grande ahora de lo que era antes. Y se emocionó. Cuando vio que el niño había hecho ese comentario a base de una observación, tu mano cada vez es más pequeña. Y a raíz de eso, muchas personas se han preguntado cómo podemos hacer que nuestras manos sean más pequeñas, en el sentido de que podemos contribuir sin necesariamente pensar o creer o esperar que solamente nosotros sabemos lo que hay que hacer, sabemos hacia qué dirección nos tenemos que mover. Y yo creo que esa frase del niño, aunque conmocionó a la mamá, ella dice que estuvo llorando después mucho rato, al mismo tiempo le está diciendo, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Es como cuando un hijo o una hija le dice a papá y a mamá, estoy saliendo con un chico o una chica de mi propio sexo. Lo primero que uno tiene que pensar absolutamente es, estoy haciendo algo bien porque tiene la confianza de venir y hablarme de esto, no se esconde, no se avergüenza de lo que está pasando. Vamos a explorar ahora caminos desconocidos llenos de incertidumbre. Yo recuerdo haber conocido a un papá que me admiró muchísimo porque le pasó algo parecido y dijo sencillamente, pues si es gay, se acabó el evento. Eso es asunto de él y nosotros estamos aquí para apoyarlos, si él quiere que lo apoyemos. Y yo creo que en ese sentido esos inventarios forzados nos dicen, pues no lo he hecho del todo mal o mis padres no me educaron mal, me educaron bien para poder tener estos principios. Yo he tenido una buena relación con mis hijos que se atreven a preguntarme o a hablarme de temas tan delicados como estos. Perdónenme un chin, pero es que aquí el edificio está con una contaminación. Los proyectos comunes hay que ver si son posibles, porque ya no es la grandiosidad de las obras de antes, sino la emergencia de proyectos que nos dicen, esta es la necesidad real y tenemos que trabajar inmediatamente. Pero son posibles estos proyectos. ¿Qué tenemos que ceder o a qué tenemos que acceder para poder hacerlo realidad? Y el proyecto es el proyecto de país. Yo lo voy a mencionar un poquito más adelante porque esta mañana reescribí la presentación. Cuando, si ustedes vieron el Saturday Night Live del sábado, hubo un momento en que Benito habla en español y de momento dice, para los que no entendieron, tienen 4 meses para poder prepararse y para poder aprender algo de español y tener eso en la vida. Vamos a seguir por aquí. Ok. Estos inventarios forzados que la vida nos obliga a realizar
Muchas veces son conductas fuera de las normas, nuevos posicionamientos. Volvamos a traer al papá. Su hijo le dice, estoy saliendo con una persona de mi propio sexo. Anteriormente hubiese sido perfectamente comprensible, pues aquí no puedes estar, qué barbaridad, es una degeneración, yo no te crié de esa manera. Pero que este papá le diga, pues cuéntame, háblame. Y que se siente a escuchar lo que el hijo o la hija le dice. Estos son nuevos posicionamientos que implican que el papá tiene que examinarse a sí mismo o la mamá tiene que examinarse a sí misma también para ver qué cosas buenas pueden salir de una experiencia que ciertamente va a conmocionar la vida y para algunas personas va a ser dolorosa también. Hoy además tenemos los mundos virtuales, no un solo mundo virtual, sino muchos mundos virtuales. La comunicación está tan cerca que ya automáticamente uno aprieta un botón y sabe lo que está pasando en Afganistán. Lo vimos hace 2 semanas cuando el gobierno talibán cortó toda la conexión con el Internet porque decía que todo eso era una inmoralidad. Y como a los 5 o 6 días tuvo que restablecerla. Porque con la comunicación virtual a través del Internet se adquieren muchos datos, mucha información que son útiles, que son valiosas. Se está creando un mundo sin fronteras. El problema es que siempre va a haber fronteras. No necesariamente las fronteras geográficas, sino las fronteras mentales. Los posicionamientos que nosotros adquirimos acerca de una persona de un color de piel X o de un lenguaje que nadie entiende, siempre va a haber fronteras. Estas son fronteras que se están dando. Y al mismo tiempo va a haber mundos sin contacto entre ellos. En América Latina tenemos el caso de Haití. Haití ha sido descrito en muchísimos escenarios como un proyecto de país fracasado. No importa la cantidad de agentes de seguridad de otros países que lleguen a Haití, no pueden lograr que se detenga la oleada de abuso y de maltrato institucional y hasta tribal. Y la gente se confunde y no sabe qué hacer. Que a uno le digan, tu país es un proyecto fracasado. O cualquier otra situación que sea como una crítica muchísimas veces con elementos ciertos. Estos mundos están sin contacto. Por eso a mí me pareció maravilloso la frase de Benito. Tienen 4 meses para aprender español de aquí al Super Bowl, para poder entender las canciones. Que un muchacho diga, yo solamente voy a cantar en español y que al mismo tiempo diga, no vengan a mí, no voy a hacer ningún concierto aquí para que nadie se vea arriesgado a que lo arresten y no vengan a mis conciertos. Eso implica una madurez muy grande. Algo hicieron bien los papás de Benito y algo ha hecho bien la comunidad de Benito. Entonces nosotros tendríamos que preguntarlo, en mi vida yo puedo decir algo parecido. Yo puedo posicionarme de una manera parecida a esta para decir, no transo. Esto es lo que yo soy y si lo cambiara yo me estaría haciendo daño a mí mismo o a mí misma también. ¿Qué creo? ¿Qué pienso? ¿Qué espero? Sobre todo cuando la vida va por caminos distintos a los que yo había soñado. Hasta aquí, ¿hay algún comentario, alguna pregunta o alguna observación? Pues seguimos. ¿Qué peligros o qué amenazas o qué retos o qué desafíos se nos presentan hoy? Uno de ellos es la deserción social. No me voy a ocupar de esto porque no es asunto mío. Fíjense un ejemplo que tenemos aquí a nivel del sistema de la UPR, la famosa ley de admisión automática para el 20% de los estudiantes que estén por encima del promedio. Si ustedes leen la ley, yo me tomé el tiempo de leer, eso es un desastre. Se supone que ahora, en octubre, ahora, le estén diciendo a los estudiantes que son candidatos a esa admisión automática. Digo, pero ¿y si el estudiante le dieron una A en inglés solamente por darle la A en inglés, pero no aprendió nada? Cuando llegue a los distintos recintos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a enfrentar a un estilo de enseñanza totalmente distinto, a unas exigencias totalmente distintas también de las que conocía? Hay una deserción social de nuestras responsabilidades, de nuestras obligaciones, pero la vida va a pasar factura. Hace unos cuantos años, probablemente todos los que están en el sistema conocieron lo que se llamaba la Ley 250, que era la admisión alternativa para estudiantes que tenían algún tipo de necesidad cognitiva, de movilidad o lo que fuera.
Y nosotros estamos pidiendo que nos den datos, cuántos fueron admitidos, cuántos se quedaron, cuántos terminaron, porque es muy noble y es muy necesario, es muy lógico que se le den todas las oportunidades, pero se aprovecharon o hubo que hacer otra cosa. Con esto de la admisión automática del 20%, originalmente era el 10%, después lo cambiaron al 20%, los recintos saben a lo que se están enfrentando. Cuando estos estudiantes lleguen y descubran que no tienen las destrezas necesarias, aunque en la escuela tuvieron 3,85 o hasta 4 puntos, la vida nos va a pasar factura. Va a haber muchos papás que no van a estar contentos. Y cuando estos muchachos y muchachas vayan a buscar trabajo o vayan a buscar algún tipo de escenario donde puedan crecer profesionalmente y no los encuentren, ¿qué van a pensar? Se está afectando la salud física y la salud mental de muchísimas personas. La seguridad. Durante un tiempo parece que estamos bien y de momento aparecen tiroteos y muertes y amenazas. No solo aquí en los Estados Unidos también los hay, obviamente, y en otros países también. Pero aquí, que es lo nuestro, que es la tierra nuestra, tal vez ustedes se recuerdan del terruño. Ese pedazo de patria que es mío, que me dice, este es mi cielo, este es mi suelo, estas son mis cosas conocidas, mis experiencias vividas también. Todo eso está amenazado y hay mucha desconfianza entre unos y otros. E incluso llegamos a decir que las personas obran de una manera distinta porque hay unos intereses creados y en algunas ocasiones es así. Surgen muchos tipos de conflictos difíciles de manejar porque hay distintos niveles de urgencia. Este tiene prioridad, este puede esperar un poco. Ahora tengo que obrar de esta manera. Y tomar una decisión en consenso no siempre es fácil. Tenemos aquí, este es el único país que tiene dos gobernadores, una gobernadora y un gobernador en el Senado que continuamente se están tirando uno a otro. ¿Quién gana? En realidad todo el mundo está perdiendo. Y entonces está la cuestión moral. ¿Aceptamos todo lo que está pasando o las partes diciendo, bueno, pues voy a cerrar los ojos a esto porque a la larga hay un bien mayor? No. Si un bien mayor se logra a base de cerrar los ojos a un mal menor, siempre es un mal. El fin no justifica los medios. Entonces, si yo estoy ahora mismo pensando, voy a terminar y me voy a jubilar y me voy a viajar, a lo que tengo todo el derecho del mundo, pero en el fondo sé que hay unas cosas inconclusas en mí que yo tengo que atender. Tengo que mirar, vale la pena ahora mismito el que yo logre estas cosas que pueden ser válidas, pero al mismo tiempo me sienta infeliz o haga infelices a otras personas cercanas a mí. La vida se sitúa entre dos eh, aspectos importantes, la determinación y la apertura o flexibilidad. Vamos a explicarlo. La medida en que una persona trata de satisfacer sus propias aspiraciones, eso se llama determinación. Yo sé lo que yo sé lo que yo quiero en un tiempo específico. Yo sé cómo lo voy a lograr o por lo menos lo voy a intentar lograr. Eso es determinación. Pero al mismo tiempo tiene que haber apertura y flexibilidad porque puede ser que no se dé todo exactamente como yo estoy pensando. Y eso no significa que yo sea un fracasado o una fracasada, significa que la vida se fue por otro camino. Entonces yo tengo que pensar cuál es el camino que yo voy a coger ahora. Y ahí es donde viene la apertura y la flexibilidad. Al mismo tiempo que yo estoy aquí, hay otras personas que aspiran lo mismo. ¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente? ¿Cómo podemos trabajar para que esa determinación que cada uno tomó y mantiene se pueda hacer realidad? Vivimos en tres tipos de mundos, según los filósofos: el mundo natural, el mundo relacional y el mundo personal. Y en cada uno de ellos, estos valores de apertura y determinación van de la mano. Vamos a verlo con calma. Cada uno de estos mundos, el natural, el relacional, el personal, presenta una serie de preguntas que se convierten en tareas a realizar. Preguntas que pueden contestarse con un sí o con un no. Por ejemplo, ¿ahorro o no ahorro? Si no ahorro, yo sé que no voy a tener en qué sostenerme cuando llegue un momento dado en mi vida, ya sea porque me jubile por edad o por enfermedad o por lo que sea. Pero no todas las preguntas se contestan con un sí o con un no. Hay preguntas que exigen el que uno profundice en lo que se está tratando de conocer o de saber.
Hay preguntas que se contestan a base de memoria. Por ejemplo, ¿qué se hizo antes? ¿Qué hicieron antes? ¿Resultó? ¿Por qué resultó? ¿Por qué no resultó? Hay preguntas que exigen reflexión y tiempo. Ahí hay una palabra mal escrita, es lo tenemos, no lo tenemos. A veces no tenemos el tiempo para tomar una decisión, a veces no tenemos el tiempo necesario para reflexionar. Entonces, ¿cómo suplimos esa carencia de tiempo y esa reflexión necesaria? Ahí es donde llegan las personas que se convierten en guías para nuestras vidas, que nos dicen, se ha hecho esto, se puede intentar esto. Nunca yo en tu lugar haría esto, porque eso es un desastre, eso es un disparate. Nunca vamos a estar en los zapatos del otro todo el tiempo con todas sus experiencias de vida, pero sí podemos ayudar a la reflexión, de manera que el tiempo se aproveche y las decisiones sean lo más correctas posible. Y al mismo tiempo, si yo tomo esta decisión, ¿cómo puede ser mi futuro? Yo quiero que mi futuro sea un futuro por lo menos tranquilo, en el que haya paz. Y obviamente hay preguntas que exigen conocer otras perspectivas. ¿Qué piensan otras personas? ¿Qué se ha hecho antes? ¿Qué se ha hecho en otros lugares del mundo también? En la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes estaban conquistando los distintos países de Europa, una de las cosas que se hacía, y todo el mundo lo sabe, eran las llamadas deportaciones de la población judía a los campos de concentración. Cuando conquistaron Noruega, mandaron a uno de estos grandes generales nazis a hacer ese trabajo y este general nazi fue donde, no recuerdo si era el rey o era el primer ministro, y le preguntó a la persona qué vamos a hacer con el problema judío y él le contestó, nosotros no tenemos ningún problema judío. Por lo tanto, no tenemos que hacer nada. Le contestó así tranquilamente. Pero cuando no sabemos sostener una respuesta de esa envergadura porque afecta a toda una sociedad, estamos obrando de una manera incompleta y posiblemente incorrecta, con una falta de ética grande. Y una de las presentaciones de este semestre, si Dios permite, tiene que ver con la conducta ética en el mundo del trabajo. ¿Qué se ha hecho en otros lugares? Cuentan en Haití, hubo durante un tiempo un presidente que se llamaba Duvalier, François Duvalier, que era bien gracioso porque cuando llegaba alguna visita de un dignatario de otro país, siempre los recibía con un desfile militar. Entonces construía una tarima y estaba Duvalier o sus representantes con esta persona que venía de afuera. Y lo que no sabía las personas que venían de fuera era que todos los militares que estaban pasando por frente a la tarima daban por detrás de la tarima, se cambiaban de uniforme y volvían a pasar con otro uniforme pensando, wow, esta gente tiene aquí pilotos, marinos y lo que sea, y era lo mismo. Y él se echaba a reír porque él decía, para todos los que no son haitianos, un negro es igual a otro. Pues vamos a usar eso como nuestra herramienta, como nuestro recurso. Ese tipo de malicia política que no necesariamente definitivamente es correcta, nos debe llevar a pensar, pues mira, ¿por dónde me tengo que mover? ¿Hacia dónde tengo que ir? Sin renunciar a lo que es correcto, a lo que en verdad significa que mi vida tiene que moverse en otra dirección. Entonces yo me puse a pensar hace unos años, ¿cómo podría yo contribuir a que las cosas cambien para lo mejor? Y yo no soy matemático. Yo estudié algo de física para el doctorado cuando tuve que trabajar con distintos aspectos físicos, entre ellos lo que se llama la entereza, que es una manera, que es como se llama la resiliencia, en verdad, es entereza y no resiliencia. Y me inventé una fórmula que yo estoy seguro que me van a dar el premio Nobel en algún momento dado de mi vida. Es la satisfacción de vida. Ahí está la fórmula y se la voy a ir explicando poquito a poco. Satisfacción de vida. La propongo de esta manera. Podemos pasar por los peores momentos si entendemos que esto es lo correcto, que no puedo renunciar a un momento de sufrimiento, lo que sea, en vista a un bien mayor,
porque este sufrimiento me va a aquilatar. Vamos a ver la fórmula con calma y ustedes me van a decir si me ganó el Nobel o no. Ahí está explicada. La satisfacción de vida es igual a las creencias y los valores, más los pensamientos, más las expectativas, más por las relaciones al cuadrado y las metas. Importante el tiempo, la etapa en el ciclo de la vida y el tiempo social. Voy a explicar esto un momentito. Ciclo de la vida significa que no es igual cuando somos niños, a cuando somos adolescentes, a cuando somos jóvenes adultos, adultos mayores o adultos envejecidos también. El tiempo de reacción, el tiempo de reflexión cambia. Pero también hay un tiempo social. Si ustedes se fijan, y en esto la Universidad de Puerto Rico es excelente con los archivos que tiene, de documentales antiguos hasta de negocios y de productos, las cosas han cambiado mucho. Si ustedes pueden entrar después por la tarde en los anuncios, van a ver un anuncio del arroz Goya, que era Luis Vigoró, en paz descanse, que llega a la casa con su corbata, su gabán y todo eso, y la doña, pues obviamente el deber de la doña era estar en la cocina preparándole la comida. Y él se sienta a comer y en esa manera de él estar vestido y ella estar vestida con esa actitud de servicio que sería servir, se estaba comunicando un tiempo social. Ahora mismo con todo lo que está pasando a nivel de la milicia norteamericana que están diciendo las mujeres no pueden aspirar a ocupar este tipo de puestos de trabajo. No es que se esté yendo para atrás, es que se está tratando de detener el tiempo y el tiempo no se puede detener. El tiempo, el implacable, el que pasó. Siempre una huella triste nos dejó. Entonces voy a virar hacia atrás. Ahí está la fórmula. Es una fórmula que me parece maravillosa. Me tomó un montón de tiempo formularla. Y yo sé que me voy a ganar el Nobel en algún momento dado. De nuevo, satisfacción de vida y la vamos a ver con calma, que son las creencias, los valores, los pensamientos, las expectativas, las relaciones fortalecidas y las metas, de acuerdo al tiempo que cada uno de nosotros tiene que vivir. Después de los huracanes, la urgencia era levantar de nuevo el país. Y el país se levanta levantando las comunidades se levantan levantando las personas, las familias que se han visto aplastadas, desmoronadas 8 años después. La tarea no se ha terminado. Y hay un montón de críticas, pero nadie, yo no estoy viendo que alguien haga algo para que todos podamos gozar, aunque sea de un mínimo de satisfacción de vida. Preguntas hasta aquí. ¿Qué les parece la fórmula? Está muy silencioso, tal vez es porque es lunes o porque hay hambre ya. Ok. La satisfacción con la vida tiene que ver con la vida en su totalidad, mucho más que momentos específicos. Cuando yo hago un inventario de mi vida, Doc, yo estoy... Ajá. Sí. perdón, pero es que no se vio proyectada imagen, entonces Que no sé proyecto. la foto, La fórmula. foto, estaba ¿Qué fue? proyectando. No, Ah, ok, ok. no, ok, vale. Voy ahora a explicar la fórmula. Tenemos que mirar la vida en la totalidad, más que momentos específicos, porque en momentos específicos de felicidad podemos tener un montón. Y eso no necesariamente significa que somos felices. Significa que hemos vivido una experiencia agradable o varias experiencias agradables, nos sentimos bien, pero todavía queda mucho por hacer. Satisfacción con la vida es cuando uno puede decir a los 20 años, a los 30 años, a los años que sea, pues mira, yo he tenido una buena vida, gracias a Dios, y me siento satisfecha o satisfecho de lo que he logrado hasta este momento. Y puedo mencionar algunos eventos específicos, pero mi satisfacción con la vida no se va a limitar a esos eventos, porque también en medio de la adversidad yo puedo ser feliz. Vamos a responder a eventos normativos y no normativos. Normativos que se van a dar con el tiempo, como cuando nuestros niños empiezan a caminar, empiezan a correr, empiezan a subirse por todos los muebles, cuando empiezan a conocer chicos y chicas que son sus pares, el corillo, y después cuando empiezan a conocer a alguien de manera más exclusiva.
son normativos y hay otros no normativos, como puede ser el diagnóstico de una enfermedad seria, catastrófica, terminal o tal vez una experiencia de quiebra económica, que no son normativos, pero que incluso ahí podemos sacar algo de fuerza para salir adelante y decir, pues mira, yo siento que estoy viviendo bien. Importante porque la fórmula tiene que ver con relaciones, la naturaleza y fortaleza de las relaciones a través de las cuales nos construimos como personas. ¿Quiénes son para mí las personas significativas que yo voy a escuchar? Y no necesariamente significa que voy a seguir ciegamente, significa que voy a escuchar y voy a darle espacio en mi vida a lo que ellos me están tratando de decir o lo que yo estoy viendo que ellos viven, porque no necesariamente me tienen que hablar. Con mirarlo nada más ya yo estoy aprendiendo muchas cosas. Y ahí vamos a descubrir los valores que son axiomáticos. Axiomáticos son los centrales, viene de eje, la palabra eje, sin los cuales yo dejo de ser yo. Y yo voy identificando estos valores como puede ser la honestidad profesional, como puede ser la solidaridad con otras personas. Al mismo tiempo, mi vida es una vida llena de satisfacciones si yo supero la necesidad de certeza. Me gustaría tener certeza de que estoy haciendo lo correcto. Eso no significa que si no la tengo, no voy a hacer nada. No, me voy a arriesgar, voy a tomar una decisión, voy a echar hacia adelante. Pero la vida también está llena de discrepancias, de cosas que puede ser que nos atraigan dos o tres posibles opciones al mismo tiempo y tenemos que elegir una o tal vez tengamos que elegir dos. Y puede que haya alguien que nos presente una visión y alguien que nos presente una visión totalmente distinta, pues entonces, ¿cómo yo manejo esa discrepancia? Y lo que ya he dicho en varias ocasiones en la mañana, encontrar sentido en la adversidad. La adversidad es parte del proyecto de vida. Nadie puede pretender una vida sin adversidad. Va a haber adversidad física, económica, familiar, social, relacional, lo que sea. E incluso los fracasos se tienen que ver como parte del éxito que estamos proyectando. Mi hermano José, que también es profesional de la conducta humana, dice que los fracasos son resultados no deseados, pero son esperados. Siempre existe la posibilidad de que haya un fracaso en un proyecto de vida, pues lo vamos a factorizar. Esto nos va a mover en la dirección de una innovación y una creación. Eh, de las mil maneras que sea, cuando nuestros hijos nos hacen una observación, una pregunta difícil de contestar, y nosotros tenemos que buscar dentro de nosotros esas contestaciones que por lo menos puedan satisfacer la necesidad del momento. Y lo vamos haciendo. La vida es también un camino. Ustedes todos han oído el poema de Robert Frost sobre cómo escogí el camino menos transitado y eso hizo toda la diferencia. En inglés le dicen the road less taken. Los caminos transitados puede ser que se transiten por costumbre, por hábito, porque siempre se ha hecho así, porque nunca hemos cuestionado otra posibilidad. Pero también puede darse el caso de que en un momento dado el camino al que siempre hemos tenido acceso ahora ya no está igual de abierto y tenemos que movernos en otra dirección. Y ahí es cuando vemos la vida como una tarea, como relación conmigo mismo o conmigo misma, con otros o con otras, con la naturaleza y con el universo, con el cosmos. Eso es lo que vimos hace un rato en el mundo natural, el mundo social y el mundo personal también, cómo yo me siento, cómo yo me veo, cómo yo me proyecto en este futuro y cómo yo nos proyecto si somos un grupo o un colectivo que comparte. Hay un pasado que ya no es utilizable, pero se puede aprender mucho de él también. No todo está perdido. Uno de los escritores más críticos de Puerto Rico fue don Manuel Serón Gandía. Sus escritos son muy dolorosos, muy difíciles de leer sin que se le sacuda a uno el alma. Y al mismo tiempo esa crítica social que él hacía, se suponía que llamara al cambio, no siempre lo logró. Pero podemos mirar eso, esa posibilidad de que este pasado ya no es utilizable, pero se puede aprender. Si ustedes recuerdan la charca, al final de la charca, dice Dios también lloraba. Esas son frases que son importantes para nosotros porque lo vamos a ver dentro de un ratito.
todas estas otras supuestas creencias, valores que pueden ser muy ciertas, pueden también detenernos si no lo sabemos manejar correctamente. Al mismo tiempo, el futuro, si el pasado ya no es utilizable, el futuro no siempre es accesible, porque no se ha dado todavía, pero va orientando el camino. Esto es mucho más que el Zen. El Zen es vivir el momento. Y en este momento yo estoy pasando por esta experiencia, la abrazo en su totalidad, siempre y cuando yo sepa que nunca va a ser un 100% de totalidad, que el abrazo va a tener espinas también. Pero si yo tengo un pasado que no es utilizable, pero del cual puedo aprender, y un futuro que no es accesible, pero que orienta mi camino, entonces yo estoy realizando bien mi tarea. Es importante tener claro que no todo se puede centrar en el yo, porque hay otras personas que van con nosotros con sus propios proyectos de vida también. Y si el camino es otro, no necesariamente significa que sea peor, significa que es otro, que es distinto. Yo pensé que para esta edad ya yo tendría mi grado académico, mi compañero o compañero de vida, tal vez uno o dos hijos, tal vez tal o cual logro. No lo he logrado, pero eso no significa que sea peor, significa que han pasado otras cosas que no están bajo nuestro control, como todo lo que está pasando ahora con el cierre del gobierno federal, que nos está afectando de una manera u otra a todos nosotros. Esta frase no es de John Lennon, se le atribuye a él, pero es de otro escritor. Lo que pasa es que como Lennon era Lennon, pues obviamente se ve como mejor y dice, la vida es lo que acontece mientras estamos ocupados haciendo planes. Queremos tenerlo todo tan bien atado que no nos damos cuenta que el tren ya pasó y nos quedamos parados en la estación sin montarnos en el tren y llegar a un destino final. La vida no se detiene, la vida continúa. Hay una canción de Serrat que dice de vez en cuando la vida. Escúchela que les va a gustar mucho. Entonces, en este momento de nuestra vida, yo me imagino que todos los que estamos participando en este encuentro tenemos más de 20 años, por lo menos. Cuando uno dice, déjame hacer un inventario forzado o no forzado, todos los planes que yo tenía se han podido hacer realidad. ¿En qué grado, en qué medida, qué satisfacción me dan? ¿Qué logros yo puedo presentar como haberes a mi trabajo, a mi dedicación, a mi compromiso? Y no sencillamente decir, hemos estado haciendo planes y no tuvimos tiempo para llevarlos a la práctica. Vamos a mirar un momento las creencias. Una creencia es un sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Yo siempre les hago la historia, lo hice en el taller pasado, cuando yo era niño y mi papá me llevaba con él a los distintos pueblos para hacer las fiestas patronales, que él tenía que ir con lo que se llamaba el show del monte, que mi papá nunca hablaba en todo el camino, no había autopista, así que imagínense. Llegábamos a Ponce en 3 horas y media o más y regresábamos igual. Y él nunca hablaba y sin embargo yo sabía que él me quería y yo sabía que yo lo quería. El hecho de estar con él, de estar acompañado, eso me daba la certeza de que él me quería, a pesar de que no me lo dijera. Nunca lo dijo. Se murió así porque era un hombre sumamente reservado, un hombre muy, muy, muy privado, con una vida muy privada. Y sin embargo yo nunca dudé que él me quería. Como nunca dudo de que las personas cercanas a mí, aunque puedan hacer algo que yo no entienda o con lo que yo no esté de acuerdo, son malas personas. Yo pienso que son buenas personas que tal vez tomaron una decisión que yo no entiendo, que yo no comprendo, que yo no acepto, pero yo tengo la certeza de que son buenas personas. Entonces, si yo lo aplico en mi propia vida, es el estado de la mente en el que una persona tiene como verdadero el conocimiento o la experiencia que posee acerca de algo. Vamos a traducirlo en arroz y habichuela. Es sencillamente decir, esta persona o este evento no lo entiendo, pero sé que en el fondo hay algo bueno y lo voy a tratar de descubrir para ver si vale la pena apoyarlo. Tal vez después que yo descubra lo que conlleva, diga, no, pues yo me voy por otro camino. Perfecto. Pero sin creencias no podemos vivir. Se interpretan, se validan, a veces se idealizan con la llamada promesa de inmortalidad o de vida eterna.
A veces se aceptan hechos abstractos o concretos de los cuales no se exige justificación o fundamento racional porque yo me fío de ti. En la Sagrada Escritura hay una frase que a mí me gusta mucho, es sé de quién me he fiado. Nadie me tiene que justificar con razones, con libros, con otro tipo de conocimiento, sé de quién me he fiado. Y eso para mí en este momento basta, es suficiente. Todas estas creencias orientan la conducta, mi conducta y en la medida de lo posible la conducta de otras. Y poco a poco vamos encontrando la satisfacción de las necesidades. Está el elemento social en la formación de las creencias, que conlleva un análisis serio para el cual no siempre estamos preparados y no siempre podemos hacer bien esto que estamos haciendo. Volvamos otra vez a Benito, se darán cuenta de que yo me he convertido en fanático de Benito, pero es que la verdad es fuera de serie. La cantidad de respuestas adversas a que sea el que va a tener la intervención musical en el Super Bowl, no es porque no es americano, o porque no habla inglés, o porque no canta en inglés, ese tipo de cosas. Son creencias que se están sometiendo a juicio y lamentablemente, como la decisión ya está tomada, o sea que hay que arrestarlo y hay que deportarlo, como han dicho un montón de personas, ya han invalidado todo proceso de análisis y eso no se puede permitir, no se puede dar. El proceso de análisis es parte de esta realidad. Y ahí tenemos que ver el valor de lo social en la formación de nuestras creencias. Se forman por influencias externas, la interpretación que hemos recibido del éxito, del fracaso acerca de algo, cuando reconocen nuestro trabajo, nuestros méritos también. La universidad se supone que ayuda a fomentar el pensamiento crítico y otros asuntos, pero muchísimas veces cuando empezamos a intuir que el camino va en otra dirección, nos asustamos y entonces tendemos a demonizar la nueva visión o a rechazar lo que nos está presentando. Hay actividades internas que nos dicen, mira, examina tus convicciones para ver si puedes dar lugar a otros posicionamientos, a otras posturas, a otras expectativas. Esto implica que yo quiero hacer algo para corregir o para mejorar. Corregir algo que no está bien hecho o mejorar lo que está bien, pero tiene posibilidad de crecer. Una proposición lógica no significa que sea lógica en sí misma, para que una proposición sea lógica, tiene que ser coherente y tiene que estar conectada con otros momentos de la vida. En psicología hay lo que se llama life affirming behaviors, conductas que afirman la vida, como por ejemplo cuando una persona le dice, usted tiene cáncer terminal, pues me voy a comprar un carro ahora. Porque yo quiero afirmar, yo quiero decir, yo todavía estoy viva, yo todavía estoy vivo. Eso pues es una proposición lógica, pero no necesariamente es lógica en sí misma. Hay un momento en que uno tiene que decir, estas creencias me ayudan a sostenerme como persona, me ayudan a echar hacia adelante en mi vida también. Tenemos el problema de la realidad. En filosofía hay gente que dice que no existe tal cosa como la realidad, sino que la realidad es una construcción social. El ejemplo lo tenemos cuando decimos, para esta persona el viejo San Juan es el lugar donde nació y se crió. Para esta persona el viejo San Juan es el lugar donde trabaja. Para esta persona el viejo San Juan es el lugar donde conoció a su pareja. Para esta persona el viejo San Juan es un lugar de esparcimiento. El mismo viejo San Juan es distinto para cada una de esas personas. E incluso hay quien llega a decir el viejo San Juan no existe, existe la interpretación que le damos al viejo San Juan. No vivimos la realidad, sino una elaboración mental de la realidad. Cómo nos han criado en cuanto a esto, nos han educado, nos han socializado. Cuando yo era muchacho siempre decía que San Lorenzo era el estado 51, el pueblo de San Lorenzo. En aquel momento era el pueblo más republicano que había y eso que podía parecer una burla no dejaba de tener algo de certeza o de verdad, porque ellos entendían en ese momento, y hay que respetar la historia, que el estado 51 era lo que le iba a traer la paz y la bonanza a este pueblo. Pues todo esto es una creación de la realidad, una creación conjunta de la realidad con la que podemos estar de acuerdo, pero también con la que podemos no estar de acuerdo.
El problema es que asumimos que otras personas comparten nuestras creencias de la misma manera en que nosotros las vamos formulando y no las cuestionamos y nos damos cuenta de que no es así. Podemos tener creencias parecidas, pero vivencias distintas, interpretaciones distintas. De nuevo, el viejo San Juan. El viejo San Juan puede ser el día, el lugar donde yo terminé una relación y ya no va a tener el mismo significado que cuando yo comencé la relación, con ilusiones, con planes, con proyectos, y ahora me doy cuenta de que no, de que la cosa va por otro lado. Y eso es también así en nuestra propia vida. Examinamos las creencias en este momento de mi vida. Y los otros días yo trabajé con una persona que me decía, después de los 50 y pico de años me metí en un gimnasio para darme forma y qué sé yo, y resulta que me estoy poniendo igual de viejo que si no hubiese ido al gimnasio. Y que tú pensabas que con ir al gimnasio ibas a detener la vejez o el proceso del envejecimiento. No, tardó un poquito más tal vez, te sientes un poquito más fuerte, pero va a llegar como quiera. No nos gusta cuestionarlo porque entonces nos damos cuenta de que no son tan ciertas como lo habíamos pensado. Pero eso no significa que sean malas y no significa que no haya una posibilidad de crecer a partir de ellas. Hay que distinguir las creencias de las opiniones. Una opinión es un grado de posesión de la verdad sin tener garantía de la misma. Nos atrincheramos en nuestras opiniones. Esto ha sido así. Las tarifas van a ser una gran ganancia para el gobierno de los Estados Unidos. Puede que sí, pero hay que ver si va a ser igual de ganancia para las familias de los Estados Unidos y para todos los países que se están perjudicando o beneficiando de las tarifas. Hay que ver el grado de posesión para que me dé una creencia sólida y no sea únicamente una opinión porque yo creo en este señor o porque yo creo en el capitalismo o porque yo creo en lo que sea. Hay que distinguirlas también de la religión. La religión es otra cosa totalmente distinta. La religión es una relación con algo que es más grande que yo, que para mí es mucho más que algo y es alguien. Les voy a presentar un detalle que muy poca gente no conoce y que los asusta. No, mi deseo no es asustarlos. Cuando en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, aparece de vez en cuando una frase de no tendrás otros dioses fuera de mí. O escucha Israel, yo soy tu Dios. Lo que mucha gente no sabe es que los autores de esos textos no estaban negando la existencia de otros dioses, estaban diciendo que por encima de esos dioses estaba Yahvé. Y eso los asusta, porque toda nuestra vida nos hemos criado con la idea de que el Antiguo Testamento es el libro de Yahvé, como el único y verdadero Dios, pero no, el libro del Antiguo Testamento es una colección de escritos que nos está diciendo, para esta tribu Yahvé se llamaba Adonai, para esta se llamaba Elohim, para esta se llamaba El Shaddai, hasta que prevaleció lo de Yahvé, que fue la más fuerte. Pero lo importante es que no está negando la existencia de otras divinidades, está diciendo, por encima de mí no hay ninguna otra. Yo soy el Señor tu Dios. Y fíjese que inmediatamente dice el que te sacó de Egipto, o sea que te sacó con un propósito, con un plan de vida. Los antiguos tenían una idea muy clara de que todo esto está pasando por una razón que no entiendo del todo, que no lo tengo claro, pero está ahí. Cuando convertimos la religión en institución, cuando le damos nuestra interpretación particular y exclusiva a un hecho o a un evento, ahí nos estamos haciendo daño, porque las creencias sustituyen esta relación de vida con lo que podemos llamar Dios. Miremos la siguiente idea que lo voy a explicar un poquito mejor. Lo que yo crea sobre la causa de algo no necesariamente tiene que ver con el significado de ese algo. Por ejemplo, la causa. Tengo un cáncer en la próstata porque se dispararon. Hay una versión muy bonita que dice, el cáncer es una célula de una parte del cuerpo que se movió para otra parte del cuerpo y allí empezó a crecer, pero como no era el lugar donde tenía que estar, terminó haciendo daño. Eso yo lo puedo entender y me gusta mucho esa explicación.
Pero de ahí al significado, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya yo entiendo por qué tal vez me dio cáncer. No necesariamente quiere decir que me va a dar cáncer por esto, sino por qué tal vez me dio cáncer. ¿Qué yo puedo hacer con este significado adquirido? Y ahí es cuando las creencias se convierten en fortalezas. Y a veces también son limitaciones, porque en el sentido de que nos plantean una frontera, por aquí no puedes pasar. Como puede ser sencillamente el hecho de que cuando nos vamos poniendo viejos, nos vamos poniendo más frágiles también. La agudeza cognitiva, la agudeza motora también, las destrezas que tenemos. Pero aprendemos a ser congruentes con nosotros mismos. Que nadie me quite lo bailado porque yo lo quise bailar de esta manera también. Y la falta de certeza puede ser el comienzo de la sabiduría porque nos lleva a aventurarnos a tomar decisiones. Hay filósofos como Kierkegaard que dicen que la fe es un salto en el vacío. No es necesariamente así, yo no salto en el vacío, yo salto creyendo en que alguien va a estar ahí para cogerme. Pero eso no quita la dimensión de aventura que vamos a hacer con lo vivido. En este momento entonces vamos a plantearnos estas preguntas que las pueden contestar después ustedes con calma. ¿Qué creencias doy por ciertas en mi vida? ¿Cómo dirigen mis pasos estas creencias? Por ejemplo, yo creo que todo el mundo es bueno. ¿Cómo dirigen mis pasos? ¿Cómo me ayudan a decidir el camino a seguir? ¿Cuáles de esas creencias son fortalezas en mi vida y cuáles de ellas son limitaciones? Recuerden que limitación no es en sentido negativo, ¿no? Sino en el sentido de que hasta aquí, para acá, no hay opción. ¿Y qué creencias me llevan a aventurarme en la vida, a mejorar lo que tengo, a crecer en otra dirección, a moverme en otra dirección también? ¿Qué creencias doy por ciertas en mi vida? Yo doy por cierto en mi vida que Dios está ahí, que en 73 años de vida nunca se ha ausentado de mi vida, que en los momentos más difíciles, más oscuros, más tenebrosos, Dios ha estado ahí. Cuando leemos el Salmo, el Señor es mi pastor, traducimos mal una frase. La frase dice, aunque camine por cañadas oscuras. La frase original en hebreo dice, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte. Nada temo porque tú vas conmigo. Esa frase, esa imagen es muy cierta. Y eso ha dirigido mis pasos. Incluso en el momento en que yo no le veo razón de ser, no veo significado, no veo sentido, estoy ahí. Entonces me ayudan a decidir el camino a seguir. Lo voy a intentar un poquito más o voy a terminar porque ya no hay posibilidad de que me mueva en otra dirección. ¿Alguien quiere comentar algo? No quiero que sea una clase de religión. Yo no soy religioso. No, de momento no tenemos comentarios o Vale, preguntas. perfecto. Pues vamos a ver ahora los valores. Las creencias se convierten en valores. Los valores son creencias fundamentales, el fundamento de algo, sobre lo que se construye algo, que ayudan a preferir, apreciar, elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otros. Son los que nos definen. Son principios que orientan el comportamiento, la conducta, para que podamos realizarnos bien como personas. Proporcionan una pauta para formular metas, para formular propósitos personales o colectivos. Yo me puedo hacer de dinero de tal manera, es lícita, no es lícita, entonces de acuerdo a los valores, a las creencias convertidas en fundamento, yo voy a tomar la decisión que sea la más correcta para mí en este momento de mi vida. Reflejan los intereses, los sentimientos, las convicciones más importantes de mi vida también. Se refieren a necesidades humanas, representan ideales, sueños, aspiraciones con una importancia independiente de las circunstancias. Puede ser que en este momento yo esté viviendo un momento muy difícil, pero yo mantengo mis valores. Esas creencias sobre las que yo fundamento unas decisiones y unas conductas valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, por lo que significan, por lo que representan, y no porque otras personas opinen de ellos acerca de a favor o en contra, no. Esto para mí es no negociable.
fundamentan las actitudes, la disposición de actuar en cualquier momento de acuerdo con las creencias, los sentimientos y las expectativas que tenemos. Y estas dos laminillas sobre los valores pueden parecer muy pocas, pero son un llamado también a la reflexión. ¿Cuáles son los valores en mi vida? Y hay una pregunta adicional. ¿Soy yo un valor en la vida de otras personas? Otras personas pueden sentirse apoyadas por mí, comprendidas y acompañadas por mí. Si es así, entonces yo soy una persona valiosa, una mujer valiosa, un hombre valioso. Y si no, pues tengo que hacer un inventario forzado. Entonces miramos los pensamientos. Es una actividad, una creación de la mente. Actividad es proceso, creación es producto. Continuamente estamos pensando, no hay ningún momento del día, incluso de la noche, en que no estemos pensando, porque hasta dormido estamos pensando. Es producto de la mente. La mente como proceso. Recuerden que el cerebro es el órgano, la mente son los procesos. Indican una capacidad de anticipar las consecuencias de una conducta sin que tengamos que llevar a cabo la misma porque usamos la imaginación. Los filósofos y los educadores han identificado muchos tipos de pensamiento. Yo los reduzco a esto. Deductivo de lo general a lo particular, inductivo de lo particular a lo general, analítico examinamos el todo en partes identificadas, sistémico examinamos la relación de los elementos, crítico analizamos y evaluamos la estructura de los razonamientos y creativo introducimos nuevas ideas. Vamos a verlo con calma brevemente. Todos los pensamientos son sistémicos. Formamos parte de muchos sistemas a la vez. El sistema monoparental, el sistema de pareja, el sistema familiar, el sistema creyente, una determinada doctrina religiosa, el sistema político, el sistema laboral. Así que esos sistemas van a influir en nuestros pensamientos. Unos más, otros menos. Y en algunas ocasiones la decisión por uno implicará el cerrarle el paso a otros. Para eso hace falta el pensamiento crítico. Para yo poder tomar la decisión tengo que analizar y tengo que evaluar la estructura de los razonamientos. No es lo mismo, de nuevo, una excusa que una razón. Y la razón es la que nos va a decir, vete ahora por este camino. De momento todo se turbó, pues entonces entra el pensamiento creativo. Introducimos nuevas ideas y vamos modificando lo que ya existe. Para eso hace falta el pensamiento analítico. Vamos a examinar el todo en sus partes. Qué sé yo, puede ser una pareja excelente, pero muy malos padres, o al revés. Muy buenos padres, pero una pareja que no se lleva entre ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a analizar, vamos a criticar, vamos a ser creativos y ver cuál es la decisión más apropiada o más correcta en este momento de la vida. Y vamos de lo general a lo particular cuando decimos, por ejemplo, no necesariamente es lo único, ¿qué se suele hacer? ¿Qué se suele decir? ¿En qué se suele creer? Y lo inductivo, esta persona obra de esta manera. ¿Qué implica esto para el resto de la población, para el resto del colectivo? Todos estos pensamientos influyen en nuestra vida. Entran en juego también, como si fueran instrumentos en una orquesta, las sensaciones, que son reacciones a un estímulo, una experiencia inmediata y básica, la percepción, cómo interpretamos las sensaciones, cómo le van dando orden a nuestra vida, y ahí tenemos el debate entre lo subjetivo, nadie lo siente como yo, nadie lo percibe como yo, y lo objetivo, que son normas que nos dicen, estás en el momento de tu vida que se supone que estés. Aunque tengamos la misma, aunque nosotros somos ocho hermanos, y cuando murieron nuestros padres, ella murió primero, él murió después, es el mismo padre, es la misma madre, pero nadie lo sentía como ninguno de los otros 7 lo sentía como lo sentía ese número 8 o número 3 o lo que fuera. Nadie lo percibe como esa persona en particular. Y no es que uno sea más verdadero que otro, es que es la manera en que somos.
Cuando tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que examinar nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras expectativas, tenemos que descubrir posibles impedimentos. ¿Qué significa esto? Obstáculos que tal vez impidan o detengan la marcha. ¿Están dentro de mí? ¿Están fuera de mí? ¿Están en otros? ¿Están en mí? Y esto tiene mucho que ver con lo que llamamos la ilusión de control, que es una creencia particularmente del mundo occidental. En el mundo oriental no es igual. Y estos impedimentos pueden estar diciéndonos algo. Por ejemplo, eh, tienes hasta las 12 de la noche para llenar una solicitud de empleo. A las 12:01 se cerró. Y yo esperé hasta las 12:02 y envié la solicitud y recibí una respuesta automatizada que decía se cerró a las 12. ¿Qué está diciéndome esto? Que tal vez esto no era lo que yo quería y lo retrasé hasta las 12:02 para poder enviarlo. Puede que no, puede que se haya debido a otras cosas también, pero están ahí. ¿A qué tipo de pensamiento le damos más importancia? ¿El pensamiento crítico, el pensamiento heredado y nunca cuestionado, el pensamiento del colectivo sabe más que el individuo? Hay muchos libros que el grupo tiene una sabiduría y hay otros que dicen que la sabiduría es la suma de cada persona. ¿En qué momento hacemos uso del pensamiento crítico? Esto significa algo para mí, tiene importancia para mi vida, espera una respuesta de mi vida también. Al mismo tiempo, el pensamiento creativo, recuerden que vimos las laminillas, unas laminillas que decía, cuando las cosas no salen, entonces tenemos que ser creativos y plantearnos otras posibles opciones también. ¿De qué manera influyen en mí las percepciones? La manera en que yo inmediatamente reacciono a lo que está pasando, porque puede ser que sea la incorrecta. ¿Y cuáles son mis impedimentos? Puede ser la edad, la falta de recursos económicos, la falta de apoyo social, muchas cosas. No solo para mí, sino yo para otras personas también que puedo influir en esto. Y entonces llegamos a las expectativas. Es lo que se considera deseable y probable que suceda. Ahí hablamos de la anticipación y ya hemos hablado en otros talleres sobre la memoria del futuro. La memoria no es para recordar el pasado, la memoria es para planificar el futuro. Entonces, ¿cuáles son mis expectativas? Lo que yo considero deseable y probable que suceda si yo pongo los medios, obviamente, o si cuento con los medios. Hay quien dice que yo me quiero mover. Yo conocí una vez una religiosa, una monja, que me decía, yo quisiera saber cuándo me voy a morir. Le digo, ¿por qué, Sor? Me dice, para saber si leo un libro grande o un libro cortito. Y con ese sentido del humor, con esa picaresca, ella estaba diciendo, yo estoy satisfecha con mi vida y lo que viene ahora va a ser todo ganancia, porque he logrado otras cosas que han sido importantes para mí. Una expectativa es una posibilidad razonable. Recuerden que hemos hablado de razón varias veces, de que algo suceda porque están los medios y es el momento correcto, el momento adecuado también. Está centrada en el futuro. Entonces ahora, más que hablar de personas, vamos a hablar de colectivo. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cómo queremos que sea nuestro futuro? ¿Qué tipo de futuro queremos dejar para nuestros nietos, nuestros bisnietos? ¿Cómo lo queremos hacer? Puede ser o no ser realista. Recuerden que la diferencia entre un sueño y una meta es que la meta es un sueño que queremos hacer realidad. Mientras no lo queremos hacer realidad es un sueño nada más, pero la meta es cuando el sueño pasa a ser una posibilidad real, que yo la puedo alcanzar. Y pueden ser motivadoras de la conducta, aún en la adversidad más grande, aun cuando estemos caminando en el valle de la sombra de la muerte, nos mantenemos ahí porque tenemos una dirección determinada. Esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que yo quiero ofrecer a la vida de otras personas. Exigen ordenamiento y exigen regulación. A veces hay momentos de decepción que son resultados no ventajosos, pero de ahí podemos aprender también. Y está el elemento de la sorpresa, que es un resultado no esperado. Puede ser una sorpresa buena o una sorpresa mala. Eh, qué sé yo. Yo tuve el privilegio en el 1988 de abrir y codirigir durante un año y medio el
centro Santo Cristo de la Salud para pacientes de SIDA en etapa terminal, que estaba en el centro médico. El padre Fran García, que ya murió, lo hizo en Ponce y yo lo hice en San Juan junto a otras personas muy valiosas también. Y teníamos que trabajar arduamente con distintas personas que venían con otra expectativa. Este es etapa terminal, significa que se va a morir. No podemos ofrecer una cura porque ya pasó la posibilidad o el tiempo de la cura. Son resultados no deseados, no esperados, no ventajosos, pero es parte de la vida. ¿Y qué conlleva eso ahora para mí como personal de ayuda y qué conlleva para esta persona que se va a morir? Yo recuerdo que había un muchacho que se llamaba Julio, que no estaba en etapa terminal, pero lo habíamos admitido. Y un día, si conocen el centro médico, estoy hablando hace 20 años, él quería comerse unas papitas fritas. Y yo dije, pues vente, vamos, él podía caminar. Se puso unos pantalones y eso, y nos fuimos caminando por el centro médico. Y llegamos a un Burger King que ahí en el centro médico, no sé si todavía está ahí, y nos sentamos y pedimos unas papitas fritas y unos refrescos, y pedimos unas papitas fritas. Y yo estaba comiendo de las papitas fritas de él, y de momento él me mira y me dice, te están mirando. Y cuando yo miro, la gente me está mirando, no por él, sino porque sabía quién era yo, sabían que yo estaba dirigiendo el albergue. Y él dice, pues si él está aquí comiendo de las papitas fritas de este otro, que este otro está enfermo de SIDA. Y efectivamente era así, pero yo no tenía que dar ningún tipo de explicación, no tenía que dar nada, pero ese momento para él fue muy importante. Cuando una persona cogía de las papitas, del estuche que daban, del sobrecito que daban, y comía como si nada, porque es así. Y eso está fundamentado en las creencias, en los valores, en la manera en que percibimos la realidad, lo que queremos esperar también. Y no hay que convertirse en héroe de nada. Entonces, en este momento de mi vida, yo tengo 73 años. Se están cumpliendo mis expectativas? En la inmensa mayoría, gracias a Dios, sí. Si no se han cumplido, ¿por qué no? Porque yo he sido terco a más no poder en algunas cosas y me he perdido de muchas oportunidades en las que pude haber crecido. Si no se han cumplido, ¿qué caminos nuevos han abierto? Pues tal vez conocer otras experiencias, conocer otras personas y conocerme a mí mismo también. Y estoy ayudando a otros a cumplir la suya. Estas preguntas yo les invito a que ustedes se las hagan también. En este momento de su vida, 40, 45 años, 30 años, ¿se han cumplido, se están cumpliendo sus expectativas? Si no se han cumplido, ¿por qué no? Si no se han cumplido, ¿qué caminos nuevos están abriendo? Y si ustedes están decididas o decididos a recorrerlo. Y obviamente, tal vez la más importante de todas, están ayudando a otras personas a cumplir con sus expectativas, a llenar sus expectativas también. Y ahí es donde entra el punto de las relaciones. Aunque no me gusta usar el término número, porque no se trata de cantidad, sino de calidad, vamos a utilizarlo aquí, es el número de vínculos establecidos, pero al mismo tiempo es la calidad de los vínculos establecidos. Yo sé que yo puedo llamar a esta persona porque la voy a encontrar. Yo le digo a todos mis estudiantes en la entrevista inicial, yo reviso mi correo varias veces al día. Si veo un mensaje tuyo, te voy a contestar tan pronto pueda. Y los reviso también sábado y domingo porque la necesidad no es de lunes a viernes, la necesidad es todos los días. Si yo veo un mensaje tuyo, tal vez no te conteste en ese mismo momento, pero te voy a contestar. Y yo cumplo con eso y mis estudiantes me lo dicen también. Yo sé que yo te puedo escribir un sábado a tal hora de la noche y el otro día voy a recibir una contestación tuya. Esa es la calidad de los vínculos establecidos y que haya reciprocidad, que al mismo tiempo se dé la oportunidad de que la otra persona conteste también y pueda ofrecer algo. Es lo que le llamamos en psicología el puerto seguro, a donde yo puedo llegar y ser acogido sin condiciones, donde yo voy a recibir el apoyo que necesito para salir adelante. Es la base segura desde donde yo puedo partir a explorar nuevos mundos. Las relaciones nos permiten construir nuevos significados junto con otras personas y construir nuevas realidades junto con otras personas. Yo me imagino
que de aquí al Super Bowl va a haber críticas y posturas y proyectos para que Benito no cante o para que traten de arrestarlo sin ningún motivo, lo que sea. Hay que ver cuántas gentes, grupos, asociaciones se van a unir para defender el derecho de una persona o de un pueblo a expresarse de una manera específica. Cuando vimos la fórmula veíamos que las relaciones estaban elevadas al cuadrado y es el proyecto de amor compartido. Cada vez que yo presenciaba matrimonios entre una pareja, siempre le decía, el matrimonio es un proyecto de amor compartido. Las tres palabras son importantes. Es proyecto, significa que nunca se va a terminar. En el momento en que los hijos se vayan ya de la casa, en el momento en que traigan los nietos para que se los criemos, en el momento en que tengamos que apoyarnos el uno en el otro para poder enfrentar una enfermedad o una debilidad, eso es proyecto. Y es compartido porque yo no voy a dictar la manera en que se va a hacer las cosas. Cada miembro de este proyecto de amor compartido, sea el que sea, tiene una oportunidad de expresarse. Pero la única manera en que esto puede tener relación, coherencia, congruencia es si es de amor. Por eso es que se dice que el amor lo puede aguantar todo. Porque está convencido de que esto o esta persona o este compromiso vale la pena y le elevamos al cuadrado. Y al mismo tiempo la lealtad al proyecto, apertura a posibles cambios, que no necesariamente significa que lo anterior estuvo mal, sino que no era lo que había que hacer en este momento. Ya estamos cerca del final. Así que yo creía, yo pensaba, yo esperaba de mis relaciones. ¿Qué yo espero, qué yo creo, qué yo espero de mí, qué yo pienso de mis relaciones? Yo tuve la suerte de ser hijo de una familia numerosa, pero no todos son una familia numerosa. Entonces yo les cuento un detalle. Mi hija menor, su compañero se llama Ricardo y es hijo único. Mi hija menor viene de una familia, de las dos familias son reguero, un reguero completo, de un montón de personas. Hay que tener un mapa para saber quién es quién. Pues hace como un mes y pico, el chico trabaja en una fábrica de puertas y ventanas y uno de sus compañeros de trabajo dejó caer accidentalmente, dejó caer una navaja y le cortó un dedo. Y entonces él lo que hizo fue que llamó a mi hija se llama Nair, para que se fuera con ella. Y entonces yo me eché a reír cuando ella me lo dijo y dije, pues algo estás haciendo bien, porque pudo haber llamado a su mamá porque es hijo único, pero te llamó a ti. Así que tú eres alguien importante en su vida. Tú no eres cirujano, no eres nada, pero fue a ti a quien llamó, que eres la persona con la que está ahora, con la que está criando su hija. Y esto es muy importante, porque implica que hubo un cambio en la mentalidad, en las expectativas, y la relación, a pesar de que fue sangrienta en ese momento dado, se fortaleció. Entonces, ¿qué creo yo de mis relaciones? ¿Qué pienso yo de mis relaciones? ¿Qué espero yo de mis relaciones? Y lo mismo le preguntaba en la otra dirección. Las personas que creen de mí, qué piensan acerca de mí, qué esperan acerca de mí. Y esto es bien importante que uno nunca puede decir, a mí no me importa lo que los demás piensen. Sí nos importa muchísimo. ¿Cómo me han enriquecido mis relaciones? Perdón, Doc, antes Dígame. de que continúe, hay una pregunta de Ramaris Sí, Trinidad que dice, ¿cómo los docentes conciliamos la vida laboral, personal y familiar si estamos disponibles los 7 días de la semana para asuntos relacionados al empleo? no las conciliamos. Tenemos que mantener todas esas bolas en el aire al mismo tiempo. Sencillamente, no, uno puede establecer horas y uno puede establecer momentos específicos también, pero uno no deja de ser casado, padre, abuelo, abuela, compañero de trabajo, metido en el sistema educativo o laboral al que pertenece. No existe tal cosa. Cuando pasó María, que el recinto se unió para hacer lo que era el proyecto de comedor social, hubo un proyecto inicial de que se iba a dar almuerzo a todo el mundo. Y entonces la doctora Loida Martínez de la Facultad de Educación en aquel momento dijo, pero la gente le da hambre por la noche también.
y le da hambre por la mañana, o sea que con una sola comida al día no es suficiente. No hay manera de conciliarlo, hay que mantener las bolas en el aire o los pinos en el aire porque de lo contrario se empiezan a caer. Pero es una pregunta muy válida. Entonces, ¿cómo me han enriquecido mis relaciones o cómo me han empobrecido? ¿Cómo yo he enriquecido a otras personas y cómo he empobrecido a otras personas? Yo recuerdo mucho, yo trabajé entre el 79 y el 83 en Morovia. Yo siempre digo que Morovia es mi pueblo. Y recuerdo que yo era bien antipático. Todavía lo soy, pero en aquel momento era mucho más antipático. Y siempre me decían, pero si su papá es cómico, el cómico es él, no soy yo. Muy antipático. Y en una ocasión una señora me dijo, usted me ha quitado 10 años de mi vida por la manera en que me ha hablado. Y ahí dije, esto tiene que cambiar. Y ahí cambió, radicalmente cambió. Porque me di cuenta de que yo tenía la obligación de hacer mejor la vida de otras personas y no lo estaba haciendo por la antipatía natural. Soy un poquito menos antipático, no soy simpático, pero eso fue suficiente para decir no, yo tengo que adoptar otra conducta, otra postura, porque no es así. Al mismo tiempo, y relacionado con la pregunta que acaba de hacer la compañera, ¿cómo me han drenado? Todo esto nos drena increíblemente. Llega el momento en que estamos en la casa. Yo tengo en la marquesina de mi casa una silla de estas como la de la casita de Bad Bunny, que estaban pidiendo no sé cuánto dinero. Y yo llego y me siento ahí a veces en lo que yo llego de aquí y me siento, antes de entrar a mi casa, a veces estoy 10, 15 minutos sentado tratando de recuperar un poquito de fuerza para poder entonces seguir con la jornada, lo que queda de la jornada. Todas estas experiencias drenan, pero hay algunas que son imprescindibles. Todo el mundo ha escuchado la frase de Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos, y hay quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Eso es lo que necesitamos también. Nos vamos entonces con las metas, que son sueños convertidos en proyectos. Un evento futuro realizable y definido con claridad dentro de las posibilidades. No siempre vamos a tener 100% de certeza. Es una manifestación expresa de las aspiraciones. Yo lo expreso así. Yo quiero esto para mí, para mi familia, para mi país. Tengo que distinguir entre lo que podría ser, lo que debería ser, que ese es el elemento ético, lo que nos gustaría que sea, lo que puede ser las posibilidades reales, lo que muchas veces no depende de nosotros y lo que no siempre se ajusta a nuestros planes. Todo eso son metas. Y en este momento también podemos reflexionar si lo estamos viviendo así. Yo tengo que trabajar X número de horas al día, un escenario que no siempre es el mejor de los escenarios. ¿Cómo yo voy haciendo realidad las metas que yo me he fijado? Que pueden ser muy válidas, aunque tal vez no siempre sean entendibles por otras personas también. Las metas deben ser inteligentes. Eso significa que deben tener uno o varios propósitos, no solamente un ideal. Todas las metas son ideales, pero tienen que ser realizables, definidas, realistas en el sentido de que son viables, de que se pueden lograr, alcanzables en un tiempo determinado, medibles también, que yo vea que hay crecimiento y que hay progreso, que sean convincentes, lógicas aunque no sean lógicas, o sea que yo entiendo lo que estás tratando de hacer con tu vida, que me comprometan. Luego está el elemento ético que para mí es muy importante y tenemos un taller sobre eso si Dios lo permite, el dilema de lo preferido dentro de lo posible. Yo preferiría tener X escenario laboral, pero este es el que tengo ahora, pues con esto tengo que trabajar. No es lo que yo preferiría, pero es lo posible. Y obviamente que sean metas legítimas en el sentido de que haya una honradez personal y profesional. Hay dos tipos de metas, a largo plazo y a corto plazo. Las que se fijan son las metas a largo plazo. Las metas a corto plazo son las estrategias para lograr las anteriores. Las metas a largo plazo nos ayudan a afianzar el sentido de identidad personal en todos sus niveles y facetas. Son las primeras. A corto plazo son las estrategias.
van a favorecer la consistencia personal. Por ejemplo, yo quiero ser presidente de mi compañía, pues si mi compañía se dedica al mercadeo, yo voy a estudiar mercadeo. La meta a largo plazo es ser presidente. Las metas a corto plazo es prepararme para ser presidente, para que yo pueda competir en una entrevista de trabajo. Y que yo sepa distinguir cuestiones urgentes de cuestiones que pueden esperar un poco. Ahí está la sabiduría de saber reconocer dónde está la prioridad o dónde debe estar la prioridad. Y muchas veces, tanto las metas a largo plazo como las metas a corto plazo son necesitadas de reformulación. ¿Qué podemos hacer? Vamos a examinar nuestras metas. ¿Por qué estas? Mira, una meta puede ser tan sencilla como voy a cambiar las ventanas de mi casa, o voy a cambiar las puertas de mi casa, o tengo la opción de cambiar las puertas o las ventanas, pero no las dos al mismo tiempo. ¿Por qué tiene que ser así en este momento dado? Porque no tengo el dinero, porque no tengo los recursos. ¿Por qué tienen que ser alcanzadas de esta manera? Yéndome a estudiar fuera del país, dejando que mis hijos se vayan, acogiendo Yo no puedo entender, la cultura boricua es muy especial, yo no puedo entender familias que, entiendo, ¿no? Pero no puedo entender que me digan, si mi hija o mi hijo se divorcia, que bregue para allá, que no se regrese para acá. Se fue de esta casa, ya, no, eso yo no lo puedo entender. Como tampoco puedo entender un montón de cosas que hacemos, pero me doy cuenta de que esa es parte de la historia que hemos recibido también. ¿Por qué tienen que ser ahora estas metas? Porque mi felicidad, que no se cifra únicamente en experiencias agradables, depende de ellas, porque yo me sienta realizado o realizada. Y no vivimos solos, por lo tanto tenemos que relacionar una meta con otras metas, con otras metas. Tal vez haya cálculos mal hechos, no contemplamos un montón de cosas. De nuevo, yo cito mucho la escritura. Una de las parábolas de Jesús dice, el que se va a enfrentar en una guerra si tiene 50 soldados, se va a enfrentar con uno que tiene 500, tiene que pensar bien si está tomando la decisión correcta. O el que construye la casa sobre arena sabe que cuando vengan las lluvias se la va a llevar. No es lo mismo construir sobre arena que construir sobre piedra. Y eso pueden ser cálculos mal hechos. En este momento me salió más rápido de esta manera, pero el precio a pagar va a ser muy elevado. Tal vez yo no he sabido comunicarlo bien a otras personas y no me comprenden. Puede haber una comunicación defectuosa y hay que ver si pueden esperar también. Finalmente estamos en el tiempo. Vivimos muchos tiempos al mismo tiempo, a la misma vez. El tiempo mío, el tiempo de otros a los que yo tengo que contribuir también, el tiempo nuestro, el tiempo social que es consecutivo y concurrente. Hay cosas que se dan en orden y hay cosas que se dan simultáneamente y hay que aprender a manejarlas correctamente. Y el tiempo que establece un orden en el sentido en que le da estructura a nuestra vida. Por ejemplo, académicamente decimos un bachillerato 4 años, una maestría 2 o 3 años más, un doctorado 5 años más. Es el tiempo que establece orden. Eso no significa que se esté logrando o que la calidad del trabajo sea la deseable, pero por lo menos está estableciendo un orden. Y este orden a veces tiene que ser cuestionado, porque nos damos cuenta de que las personas se mueven en otras dimensiones o velocidades. Alguien entró o alguien se fue. Y el futuro se hace en el presente. Entonces, lo que se consigue no necesariamente es lo que se cree, lo que se espera o lo que se piensa, pero es válido, es válido. Y con eso podemos sentirnos satisfechos. Hay promesas que no están en nuestras manos hacer realidad. Yo creo que podemos decir, yo siempre voy a estar para ti, pero no, eso significa que yo siempre voy a estar a tu lado, porque físicamente no se va a poder dar. Pero siempre voy a estar para ti, ver cuál es la promesa. Aquí tuvimos un procurador de personas con impedimentos, José Raúl, algunos de ustedes lo conocen. Es una excelente persona y él me decía, mira Manolo, a un ciego tú nunca le puedes, él es ciego, a un ciego tú nunca le puedes decir te llevo porque te va a contestar yo no soy un paquete. Al ciego tú le tienes que decir te acompaño. ¿Quieres que vaya contigo? O sea, no hagas promesas que no están en tus manos a hacer realidad, ni comentarios que no están en tus manos a hacer realidad. Hay que mirar la importancia de las rutinas porque nos dan por lo menos una sensación de que vamos por el camino correcto, pero también examinar las deslealtades que pueden ser reales o percibidas si la gente no responde como nosotros queremos o nosotros mismos
nos respondemos como creemos. Excusas disfrazadas de razones. Recuerden la diferencia entre excusa y razón. La razón es la que de verdad justifica una conducta determinada. Y poner la razón como exclusiva sin dar lugar a las emociones y a los sentimientos es un error. Siempre vamos a tener que trabajar con las emociones y con los sentimientos. Y la vida está llena de paradojas. Las paradojas son contradicciones. Y tenemos que seguir en medio de la contradicción dentro de lo posible. Tampoco se pide ahora aquí el que nos encendamos en fuego solamente para iluminar el camino, porque lo que vamos a conseguir es chicharrón. Los miedos muchas veces están fundamentados en supersticiones o en creencias no sostenibles y se convierten en obstáculos. El miedo es una función que nos dice hay un peligro. Para lo que estás haciendo, mira bien lo que estás haciendo, a ver qué puedes corregir. Ese es el miedo, esa es la función del miedo. Y recuerda que el sentido más antiguo de todo es el del olfato, porque uno siempre dice que hay algo que huele mal. Está incluso en otra parte del cerebro. Hay veces que tenemos que dejar que las heridas se queden sin sanar. Para que yo me río porque cuando Ricardo y Nair, Ricardo entra a trabajar a las 6, Nair entra a trabajar a las 9. Ella lleva entonces la bebé a donde la cuidan y después Ricardo que sale a las 3 recoge la bebé y Nair sale a las 5 y se va para allá. Y entonces esa marcha de la vida, esa coreografía de la vida es muy significativa. Es muy importante que se haga. Y cuando él le pasó lo del dedo, entonces él tenía que llamar a mi esposa. Porque cuando la bebé se ensuciaba y había que cambiarla, él no la podía cambiar. Entonces mi esposa salía del trabajo, ella trabaja en el auxilio y entonces como queda bien cerquita del apartamento, ella iba y cambiaba la bebé y para afuera. Eso son las cosas que tenemos que mantener vivas. No querer disminuir la marcha no siempre es lo más inteligente de todo. A veces hay que disminuir la marcha porque nos estamos haciendo daño, le podemos hacer daño a otras personas también. Y conocer la diferencia entre querer, que es para adentro, y amar, que es para afuera. Querer es hacia mí, amar es hacia otros. Y hay que establecer, las dos son importantes y las dos son necesarias. Y obviamente lo que decimos en todos los talleres, el mito occidental de que las cosas tienen que ser como nosotros digamos que son, eso es un error muy grande. ¿Qué podemos hacer? Denme 2 minutitos más y ya estamos terminando. No es cuando las cosas no salen como esperamos, no es una conspiración del universo. Sí puede haber injusticias, sí, no se niega, pero hay que mirarlo. Tenemos que mirar la doctrina del karma. El karma la gente lo entiende mal. Karma significa yo saco de la vida lo que yo le pongo a la vida. Eso es lo que es karma. Eventos tangenciales que no dependen de nuestro control, como lo que está pasando ahora a nivel mundial en distintos lugares, que puede haber un desastre de grandes proporciones. Y ver si estos eventos tienen que ver con la meta, con el camino o con las estrategias establecidas. Discernir hasta qué punto es personal, disminuir la marcha o tal vez detener la marcha para entonces mirar si lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo espero me va a reconciliar con la vida o va a iniciar un proyecto de vida distinto también y saber cuándo tengo que hacerme a un lado. Esto es lo que se conoce como reingeniería social. La frustración se puede convertir en control de calidad. Me siento mal, me siento incómodo porque las cosas no salieron como esperaba, pero cómo yo puedo convertir en un valor. Lo que yo puedo hacer de otras maneras, la imaginación y la creatividad de la que ya hemos hablado también, lo que puedo hacer mejor y lo que debo hacer mejor, que son los elementos éticos, me lo debo a mí mismo, a nadie le molesta un gustazo de vez en cuando. Y eso está bien. Se lo debo también a otras personas que tengan una experiencia de felicidad. Y a veces reformular el proceso, creer otra cosa, esperar otra cosa, pensar otra cosa, sin que eso signifique traicionarme a mí misma o a mí mismo también y relacionar lo que yo estoy viviendo con toda mi vida también. Y encontrar el humor que puede estar muy escondido, pero ciertamente está ahí. Entonces yo le pongo esta laminilla. Yo creo, yo pienso, yo espero, yo creo para mí. Yo pienso para mí, yo espero para mí. Hay un actor de televisión norteamericano que se llama Eric Tain, que le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica y lo que tiene son 50 y pico de años.
y el hombre sabe lo que le espera. Entonces él contestó por medio de su familia hace poco, dice, yo espero poder terminar mi vida con dignidad. Pues eso yo creo que es una meta válida para todos nosotros también, es vivir con dignidad. Y lo mismo yo creo para los otros, yo pienso para los otros y yo pienso para los otros también, yo espero para los otros también. Y luego con los otros, las cosas que podemos hacer en común, que pueden ser válidas para todos. Siempre se presenta la imagen del iceberg como que es la fuente de la vida y que sea. A mí me gusta más esta. Esta es una imagen que viene de Asia, donde nos dice, tanto como el árbol crece hacia arriba, crece hacia abajo, el anverso y el reverso, lo positivo, lo negativo, la imagen del espejo que nos presenta tal vez otras realidades distintas. Pues les deseo, mis amores, que crean, que piensen y que esperen y se esfuercen por una vida llena de felicidad, aunque la felicidad sea en cosas pequeñas, nada más. Que Dios me los bendiga. No veo si hay preguntas ni nada, así es que No, de momento no tenemos preguntas en el live. Les queremos informar a los participantes que en los próximos días recibirán por correo electrónico el enlace para la evaluación de la actividad y el certificado será disponible a todos los que hayan cumplido con al menos el 90% de la duración del webinar. La grabación también estará disponible en nuestro canal de YouTube y se les informará para que lo compartan y se suscriban a nuestro canal. Nos acaban de informar que por el tema se va a solicitar para ser tenido en cuenta en las horas de ética. Em, Muchas gracias a Doc por el webinar y a todos por su asistencia.